Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero te encuentres muy bien, como siempre. Bueno, vamos a iniciar esta maravillosa aula relacionada con el poder de la escucha, la importancia que tiene saber escuchar, ¿sí? Por eso tenemos dos oídos, dice el dicho, ¿no? Dos oídos, dos orejas, un sistema auditivo y una sola boca para escuchar más, saber escuchar más y hablar menos. Pero bueno, eso es solamente un dicho. Sin embargo, ¿qué podemos decir de la escucha? Hay una diferencia muy grande entre oír y escuchar, ¿sí? Además, quiero abrir aquí un pequeño paréntesis. Eso está muy relacionado con los sistemas representacionales que ya vimos, que tiene que ver con la escucha y tiene que ver además con el lenguaje corporal, ¿sí? Que es importantísimo. Por ejemplo, si una persona está hablando, nos está comentando algo y como que dice, ah, sí, claro, y como que voltea la cara así, o de pronto para el otro lado, dependiendo si es desde la lógica o desde la emoción, entonces podemos identificar. Si tú estás escuchando a una persona y la persona como que hace así, entonces tú identificas, lees el lenguaje corporal y de pronto subes un poquito tu tono de voz o si tienen confianza o como tú quieras, dependiendo del contexto, le preguntas, le dice, ¿me escuchaste bien? Te voy a repetir, te voy a hacer un resumen, ¿sí? Entonces empezamos a identificar si la persona es auditiva en ese momento y dependiendo del contexto. Bueno, hay una diferencia muy grande entre oír y escuchar, ¿sí? Oír es un acto biológico. Todos oímos, prácticamente todos en el mundo oímos, excepto las personas que tienen alguna limitación auditiva, pero todos oímos. Entonces, por ejemplo, yo estoy acá dictando el aula y de pronto pasó un carro, aquí hay una avenida principal, pasó un carro. Entonces, si yo estuviera escuchando el carro, yo estuviera hablando y dice, no, es una marca tal, es un camión, es una camioneta, uy, es 4x4, es automática. Entonces, estoy escuchando el carro, ¿sí? Por ejemplo, volvió a pasar otro. No sé si fue un carro o una moto, ¿sí? Pero entonces, eso es lo importante. Escuchar es oír más saber interpretar. Entonces estoy conectado contigo, estoy hablando contigo, ¿sí? Entonces si estuviéramos frente a frente, personalmente, y tú me estuvieras contando algo, pero de pronto yo esté así, sí, sí, claro, sí. Y de pronto mi conversación, ¿qué está diciendo? Mi conversación dice, sí, tengo que pagar la factura, tengo que pagar el arriendo, ay, tengo que llamar a tal persona. Y yo escuchándote y yo, ah, sí, sí, claro, sí. ¿Cuántas veces no hacemos eso? Ahora vamos a ver, a continuación vamos a ver los 5 enemigos de la escucha, ¿vale? Para que los puedas identificar, vamos a ir a hacer una especie de dinámica muy interesante sobre lo que tiene que ver con la escucha. Entonces, ves, en la escucha tiene que ver mucho con conectarse con la otra persona, dejar esa conversación que está aquí adentro, dejarla a un lado y conectarnos con esa persona. Y si no estamos en la disposición correcta para escuchar a esa persona, pues digámoselo. ¿Sí? Oye, podemos hablar una hora, hablemos mañana. ¿Te parece? ¿Qué tal si acordamos comunicación? Hay 3 tipos de escucha. Hay varias escuelas que tratan diferentes tipos de escucha. Nosotros desde Recrear manejamos la escucha, primero la escucha histórica, es esa escucha previa, que era la que yo les comentaba ahora, ¿no? Entonces, que estoy hablando así con la persona, estoy escuchando, pero estoy como echando globos, ¿sí? Como decimos aquí en Colombia, estoy englobado, pensando en otra cosa, pero sí estoy mirando a la persona, pero no le estoy poniendo la debida atención. Esa es la escucha previa. Está la escucha armónica, que es esa escucha que nos conectamos con la persona. Empezamos a generar una escucha empática. Entonces, como que tú estás así escuchando y tú, ah, sí, claro. Entonces asientes la cabeza, claro. Haces algún movimiento que te haga ver, que te haga sentir que estás conectado con la otra persona, ¿vale? Entonces, muy importante esa escucha armónica, donde empiezan las personas a empatar, ¿sí? Hablamos también de algo desde el lenguaje corporal, que una cosa es sentarse así de frente a la persona, otra cosa es de pronto escuchar así, es sentir que estoy escuchando a la persona, de medio lado, que es lo más importante. Y está la escucha presente.
¿sí? Esa escucha comprometida, que estoy ahí con la persona, lo estoy escuchando, la estoy escuchando, ¿sí? Estoy conectado, no tengo autoconversaciones ahí, autorreferenciales que nos indican otra cosa y estoy desconectada de la persona, si estoy ahí, estoy con el compromiso en la escucha. Eso es muy importante, porque cuando la persona emita el mensaje y yo estoy escuchando y si me hace una pregunta, pues yo voy a ser coherente y no me voy a despistar o me voy a desconcentrar. ¿Ven lo interesante, lo importante que es saber escuchar? De pronto estás escuchando a una persona y tú sí, claro, y te está pidiendo un consejo y tú dentro de tu mente, pero es que claro, con razón, es que con razón le va como le va, porque tal cosa, porque lo otro, no, es que eso lo tiene bien merecido. ¿Mm? Y ahí la persona te pregunta y te dice, ven, dame un consejo, ¿yo qué puedo hacer? Tú que eres mi mejor amigo, tú que eres mi mejor amiga, ¿qué consejo me darías? Y uno queda como, uff, me está pidiendo un consejo. Entonces uno empieza a hablar desde dónde, empieza a hablar desde su historicidad, de pronto desde los juicios, desde la crítica. ¿Ves? Entonces es muy importante saber escuchar, sabernos poner en los pantalones de la persona, que es tan, tan, tan importante. Entonces, eso es lo relacionado con la escucha, con el poder de la escucha, el saber escuchar. Hay una diferencia muy grande entre oír y escuchar. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Vale? Entonces vamos a ver, voy a compartir pantalla para mostrarles los 5 enemigos de la escucha. Bueno, entonces seguramente ya están viendo en pantalla y es lo siguiente. Hay 5 enemigos que están la construcción, el suponer, el interrumpir, el desconectarse y el reaccionar. Y al lado hay cada uno de manera errada, no es el que corresponde. Entonces, léelos, por favor, te voy a dar unos segundos para que los leas, ¿sí? Y mires la construcción a cuál significado pertenece, el de la izquierda, a cuál de la derecha pertenece, o viceversa, según como lo estés viendo en pantalla. Entonces, por favor, léelos, te doy unos segundos. Bueno, listo. Entonces, está el primer significado. Miremos el primer significado a cuál pertenece. Entonces lo hicimos a son de preguntas. Bueno, ya lo estabas viendo, no importa. Dice, cortas la conversación para dejar claro tu punto de vista o para terminar las frases de la otra persona. Entonces, ves, a veces interrumpimos a la otra persona, a veces lo hacemos sin querer, a veces queriendo. Pero ahí hay un tip bien importante y es que apenas la persona como que está hablando mucho y tú ya necesitas decir algo, apenas la persona como que haga el impulso para respirar, entonces interrumpe, dices, listo, mira, entonces yo opino que, sí, entonces ahí, pero en ese espacio de respiración, entonces eso corresponde a la interrupción. Ahora la segunda dice, la pregunta, ¿construyes tu respuesta a la vez que el otro sigue hablando? ¿Cuál crees del otro lado? ¿Cuál crees que corresponde? Sí, pues ahí está la palabra, ahí es la construcción. ¿Construyes tu respuesta a la vez que el otro sigue hablando? Entonces, eso tiene que ver mucho con la presuposición, el presuponer. Importante nunca presuponer. Ahí está la escucha activa y presente, nunca la escucha previa. Si se haga en algún momento iniciando una conversación, pues se puede dar una escucha previa, pero hay que identificarla y empezar a pasar por la escucha armónica hasta llegar hasta la escucha presente o escucha activa. La siguiente pregunta, dices, ¿permites que tu mente divague en los temas que tienes pendientes? Eso es lo que estábamos hablando. Y eso es estar desconectado.
¿sí? Entonces estamos desconectados desde una escucha previa. Siguiente, ¿eres impulsivo ante ciertas palabras? Entonces, ¿a cuál creer? ¿A suponer o a reaccionar? Entonces, seguramente es a reaccionar. Entonces, recuerde que nosotros somos seres interpretativos, lingüísticos e interpretativos. Entonces, de pronto dicen una palabra X y te conecta contigo, te enganchas con ella emocionalmente, ¿cómo vas a reaccionar? Ah, no. Sí, primero hay que esperar a que la persona termine el contexto, termine la frase, termine la idea, termine lo que quiera decir, para ahí sí, entonces opinar de manera clara, de manera respetuosa, de manera equilibrada, que es lo que queremos decir en contra, en el buen sentido de la palabra, sobre lo que la otra persona está diciendo. Y la número 5 es el quinto enemigo de la escucha es el suponer. ¿Das por entendido lo que va a decir antes de que lo diga? ¿Ves? Que es muy parecido al que hablamos anteriormente. Construyes tu respuesta a la vez que el otro sigue hablando. Eso tiene que ver mucho. Sí, pero entonces nos está hablando una persona, entonces empieza a suponer, sí, pero con razón, sí. Claro, entonces seguramente lo que va a ocurrir es esto. Pero seguramente lo que va a decir es esto. O el ego, que ya es un tema que vamos a ver a continuación, es el ego te lleva a tu historicidad. A ver, ¿qué es lo que me dijo? ¿Qué es con razón por lo que pasó, por lo que no pasó? Si hubiera hecho esto, si hubiera dicho esto. Entonces, bueno, aquí están los 5 enemigos de la escucha. Bueno, ahora pasemos a un tema muy interesante que tiene que ver con la autoescucha, con esas autoconversaciones que tenemos aquí en nuestra mente. ¿Tú cuánto te sabes escuchar? ¿Qué te dice esa conversación? ¿Qué te dice? ¿Te cierra o te abre posibilidades? Entonces vamos a ver inicialmente qué es la autoescucha. La autoescucha es una de las maneras más eficaces que hay para empoderarme a mí mismo, para darme valor, para darme poder a mí mismo. Y no es el poder de estar allá arriba, ¿sí? Sino es el poder de accionar, de poder accionar, lo que yo les decía ahora inmediatamente. ¿Qué te dice esa escucha? ¿Te abre posibilidades o te cierra posibilidades? Bien, entonces, hay una importancia muy grande y es verificar si lo que estoy emitiendo se ajusta a mis objetivos. Además, nos ayuda mucho a descubrir qué es lo que es verdaderamente importante para mí. ¿Qué me está diciendo esa conversación? Bueno, también tiene unas implicaciones. Las implicaciones son que nos ayuda a explorar nuestro interior, ayuda a explorar tu interior, a identificar en qué estado de ánimo te encuentras. Recuerda que ya hemos hablado sobre algo sobre estados de ánimo. Más adelante, en el tema de inteligencia emocional, vamos a ampliar el tema, en qué estado de ánimo nos encontramos. Nos ayuda a autocuestionarnos. Las personas es muy poco lo que se autocuestionan. Compran historias, les dicen algo y se lo creen. Sobre todo lo que dice papá, lo que dice mamá, lo que nos dijo alguien que está vinculado con nosotros de manera fuerte emocionalmente. Entonces lo creemos. Sí, pero entonces hay que vivirlo, hay que verificarlo, hay que indagar, hay que profundizar. También nos ayuda la autoescucha, tiene una implicación muy, muy, muy fuerte en lo que tiene que ver con tener una actitud abierta. Muy importante tener una actitud abierta. Adicionalmente nos ayuda mucho a concentrarnos, ¿sí? Entonces, si tú sabes qué es lo que quieres, si te escuchas, si escuchas esa voz, de pronto la escucha de la voz del papá, de la mamá, una escucha positiva, ¿sí? O negativa, ¿qué te está diciendo? Entonces es muy importante porque eso te ayuda a enfocarte, a concentrarte realmente en tu objetivo. Entonces esto es lo que tiene que ver con la parte de autoescucha. Bueno, seguimos con un tema interesantísimo. Ya vimos la escucha, lo que es la diferencia entre oír y escuchar. Vimos los diferentes tipos de escucha que son 3. Está la escucha previa, está la escucha armónica y está la escucha presente. La escucha previa también le decimos la escucha histórica porque está atada a una historicidad. También vimos los 5 enemigos de la escucha, que eso normalmente lo hacemos, pero a veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a pasar a un tema muy, muy interesante que está relacionado con el ego.
Bueno, los seres humanos somos una conversación. Sí, es una conversación autorreferencial, automática, recurrente, involuntaria. Entonces, lo que hablábamos ahora, ¿qué tanto sabes escucharte? Porque a veces estamos buscando las respuestas allá afuera. Entonces, a ver qué nos dicen, qué nos dan, ¿sí? Cuando nosotros realmente tenemos nuestras respuestas acá, tenemos unos recursos maravillosos en nuestra mente que debemos aprender a descubrir. Entonces, el ego normalmente, desde la parte coloquial, el ego nos dice es que somos más que otra persona. Entonces, que por mis estudios, que por el dinero, que porque tengo una casa, dos casas, que porque tengo un carro, más carros, porque viajo, ¿sí? Por mi pinta, por lo que sea. A veces las personas creen que son más que otras. Entonces, eso coloquialmente es lo que es el ego, pero el ego realmente es una conversación, ¿sí? El ego está muy comprometido con los viejos hábitos, con la historicidad, ¿sí? Con esas viejas maneras de ser. Entonces, por eso escuchamos a veces personas que dicen, no, es que yo soy así y a mí nadie me cambia, ¿sí? Ese es el ego, porque el ego está atado a la historicidad. Recordemos que estamos en un mundo volátil, incierto, cambiable y muy, muy, muy dinámico. Al ego le fascina andar por los viejos caminos. Esto del status quo, de que las cosas son así y punto, lo que hablamos del yo soy así. Entonces, el ego siempre quiere liderar tu vida, el ego no te deja despegar. Entonces, si quieres hacer algo, entonces te manda historia. Entonces, no, tú no puedes hacer eso. Recuerda que la otra vez te equivocaste. Recuerda que tú no tienes esa capacidad para lograr eso. Recuerda lo que te dijo tu mamá, recuerda lo que te dijo tu papá, recuerda lo que te dijo tal persona, recuerda lo que te ocurrió. Entonces, el ego es una conversación que te manda siempre, siempre te va a mandar al pasado. ¿Cómo identificas al ego? Cuando quieres tener una opinión acerca absolutamente de todo, ¿sí? Cuando te enojas porque alguien te corrige, ¿sí? Normalmente tú quieres siempre ser el mejor, ¿sí? Y podemos ser, la idea no es ser el mejor, la idea es ser mejor cada día, porque el mejor te pone en competencia, ¿vale? Entonces, lo más importante es ser mejor que cada día, no el mejor ni la mejor, sino ser mejor cada día. El ego generaliza, emite juicios, tiene envidias, ¿sí? Etiqueta, no trae evidencias, el ego no se hace cargo. El ego te hace cometer los mismos errores cada vez que abandonas. El ego generaliza, etiqueta, emite juicios, no trae evidencias, no se hace cargo, te hace cometer los mismos errores. El ego siempre te impulsa para que abandones, ¿vale? Entonces, muy importante. A veces, un ejemplo, cuando quieres ir al gimnasio, ¿por qué vas al gimnasio? Normalmente muchas personas van al gimnasio por buena salud, por tener un bienestar, por tener un mejor cuerpo, pero a veces ese mejor cuerpo es para quién, para otra persona. Sí, entonces yo voy al gimnasio porque quiero verme grande para mi novia, para mi pareja, para una persona que a mí me gusta mucho y yo quiero caerle, como decimos aquí en Colombia. Sí, entonces, ¿para qué? Ese es el ego. Entonces, ¿qué pasa? Vas, te pones fuerte, te pones mejor de lo que estás y eso, cuando llegas a buscar a esa otra persona o ya pasan algunas situaciones, simplemente la persona se va. ¿Y qué pasa? Entonces ahí te queda el ego. Pero entonces el ego, recuerda, el ego siempre está muy comprometido con otras cosas, con el pasado, con etiquetar, que es tan importante. Entonces ahí es muy importante conectarnos con nosotros mismos. Si yo voy a un gimnasio, si yo quiero hacer una dieta, no es para verme bien para el otro o para la otra persona, es para verme bien a mí mismo. Y eso después se convierte en energía y eso es lo que yo reflejo. Recuerda esto siempre, lo que el ego te da, el ego te lo quita. Hay un meme por ahí que yo he visto que dice, el ego te va a llevar bien lejos y te sube a una montañita. Dice, y allá te va a dejar siempre solito. Así es, tal cual. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución? Saber ser. Lo contrario al ego que es el ser. Que eso ya lo hablamos. Fue la primera aula, que es importantísima de saber ser. ¿Y cómo lo haces? Aquí es muy importante, aquí hay una clave grandísima y es rendirte. Rendirte no como un acto de cobardía o de vergüenza. ¿Sí? Dice el dicho que
huir no es un acto de cobardía, sino una buena estrategia. Entonces, rendirte es como una jugada maestra. El rendirse es simplemente separarse, disociarse de esa situación. Entonces, tengo un ego, pero el ego no me tiene a mí. Entonces, cuando yo escucho esa conversación que me cierra posibilidades, simplemente digo, ese es el ego, porque el ego habita en el pensamiento, ¿sí? El ser habita en el lenguaje. Entonces yo digo, ese es mi pensamiento está acá, yo no soy mis pensamientos, entonces mi ego inmediatamente se va a un lado. No podemos desaparecer el ego no lo podemos desaparecer, ni le podemos matar, ni lo podemos acabar, el ego siempre va a estar ahí. Es más, incluso el ego también tiene un impacto positivo, porque el ego a veces nos impulsa, ¿m? Dependiendo de la voz que escuchemos, a veces nos dice, hágale, usted puede, ¿sí? Usted puede ser mejor cada día, hágalo, hágalo, hágalo. Pero a veces recuerda que lo hace con base que hágalo con base a veces en una historicidad. Entonces el ego tiene una parte positiva muy pequeña, pero una parte enorme negativa, que es lo importante de poder controlar. Recordemos que el ego lo podemos controlar, más las emociones no se controlan, las emociones se gestionan. Muchas personas yo escucho que dicen, ay, qué bueno yo poder controlar mis emociones. Las emociones se gestionan, pero para poderlas gestionar primero hay que identificarlas. Por eso hablamos ahora de identificar emociones, identificar estados de ánimo. Una emoción se puede convertir en un estado de ánimo, pero eso lo vemos más adelante en el tema de inteligencia emocional. Bueno, muy importante tomar acción para controlar el ego, para que el ego se apague cada día más y lo podamos llevar allá, dejarlo allá atrás como una vocecita, ¿sí? Que esa vocecita recuerde que nos cierra posibilidades con un volumen muy bajo. Lo más importante es aprender a pedir apoyo. Entonces, porque yo siempre escucho lo mismo, pero tu ser te está diciendo, no, es como ese diablito y ese angelito que a veces lo relacionan con la conciencia, pero ahí también está implicado el ego. Entonces, pedir apoyo, alzar la mano, decir, ven, yo necesito una ayuda, yo necesito un apoyo, yo necesito que tú me escuches, necesito comparar esta situación, escucho esto, pero yo quiero esto, ¿vale? Declarar, muy importante la declaración. La declaración la sostenemos con la acción. Por ejemplo, dice, yo quiero lograr ser el mejor orador del mundo. Yo quiero lograr ser el mejor deportista en baloncesto, en fútbol, en patinaje, en voleibol, lo que sea. Declararlo. Pero ¿cómo se sostiene la declaración? Con la acción, ¿sí? Y el ego siempre va a estar ahí. Pero entonces ahí donde yo pido apoyo, donde yo estoy presente, donde yo sé quién soy. Ahí la clave es saber también quién soy, quién estoy siendo. El ego siempre quiere cuidar la imagen, siempre va a querer cuidar la imagen. En cambio, el ser lo que quiere es aceptar, rendirse, accionar en consecuencia y recordemos, rendirse no es un acto de cobardía o es simplemente, no, ya no hago nada más, deje así, no, es simplemente una buena estrategia. Entonces es muy importante reinventarse, reinvéntate. Entonces, si tú estás ahora, entonces, bueno, ¿quién era yo hace un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año? No más de un año, un año. ¿Qué he logrado en esos 6 meses, 3 meses, un año? Si tú ves que esa línea es ascendente y que la tendencia es a subir, buenísimo. No significa que tengas que hacer grandes cosas, grandes logros, super, hiper, mega proyectos. No, que esa línea tú sientas que estás ascendiendo, que cada vez sea más hacia el ascenso. Pero si tú sientes que sigues exactamente igual o de pronto vas en picada, pues verifica. Ahí es donde pedimos apoyo, ¿sí? Donde preguntamos, donde solicitamos, donde nos miramos quién nos está rodeando, en quién nos podemos apoyar, quién podemos decir, ven, yo quiero que alguien me escuche de una manera objetiva, sin crítica, ¿sí? Sin juicios. Entonces, muy importante. Y descubrir aquellas capacidades que tengo y que aún no he despertado. Eso es muy importante. Bueno, con el ego podemos hablar muchísimo. El ego es algo espectacular poderlo conocer, porque cuando no conocemos algo, simplemente nos domina. Porque ahí está el ego. Entonces recuerden, el ego es una conversación, es una autoconversación, autorreferencial, que está atada a la historia. El ego no está comprometido absolutamente con nada para impulsarnos, para hacernos crecer.
El ego está muy comprometido con dejarnos ahí atrás. ¿Sí? Ahí también está ligado mucho la autoestima, que eso lo vemos después. Bueno, aquí terminamos esta maravillosa aula que tiene que ver con la escucha. Ahí involucramos mucho lo que es el ego, porque es una de las incompletudes que maneja el ser humano. ¿Sí? Entonces, recuerden, hay muchas historias que nos vendieron, que tú compraste y que aún no has devuelto. Entonces, te invito a devolver esas historias. Nos vemos en la próxima aula. Chao.